Amoroso Padre Celestial, delante de ti inclinamos nuestros rostros hoy, porque reconocemos que tu bondad, tu poder, tu misericordia, tu perdón, todo lo que haces por nosotros es tan más allá de los cielos. No los comenzamos a comprender siquiera, Señor, pero te agradecemos por ellos. Te damos también gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo se comunica con nuestras mentes, abre nuestro cerebro, nos ayuda a entender, a ver las cosas como tú quieres que las veamos. Señor, te pedimos que en todo lo que estudiemos esta noche recordemos que estas son las pautas que tú nos das para la vida eterna. Bendice, Señor, a aquellos que van a ver el video más tarde. Ayúdales también, Señor, a entender y a entregar sus vidas completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la segunda parte de la lista de los versículos de memoria comienza con Éxodo 20, 8 al 11, que es el cuarto mandamiento. Acordarte has del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Muy bien, quiere decir que lo hizo santo. Nosotros no podemos santificar nada, solamente Dios puede santificar, y Él santifica a los que le permiten que lo santifique, y santificó el día de reposo, el día sábado, el séptimo día. Romanos 5, 20 y 21, la ley, empero entró ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego viene Isaías 53:5, hablando de Cristo como el Mesías, el siervo de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido o triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Qué intercambio tan precioso, ¿verdad? Gloria a Dios por ese amor tan grande que nos tiene. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. En la misma semejanza, o dice también en otras de las versiones, en su misma imagen. Eso era de 2 de Corintios 3:18, y ahora viene Hechos 4:12. Y en ningún otro nombre hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y el último que habíamos añadido era de Apocalipsis 14:12, y dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la ley de Jesús, la fe de Jesús, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No sé por qué, pero se me olvidó. Entonces, ahí estamos ya con el último que habíamos añadido. Y ahora entonces, si pasamos al estudio del libro, estamos en el capítulo 37, que se titula Israel, un pueblo misionero. El capítulo comienza en la página 249, pero habíamos llegado hasta la 256 la semana pasada. Voy a comenzar en la página 255, la última línea de esa página, de la 255, dice entrar en alianzas. ¿Okay? Comencemos leyendo de allí.
Entrar en alianzas con las naciones que los rodeaban, a los israelitas, ¿verdad? Significaba unirse a ellas. Y eso significaba a su vez separarse de la presencia de Dios. Y habíamos explicado o aclarado, claro está, que cuando estamos aliados con otro poder que no sea el poder de Dios, no estamos aliados con Dios para nada. A veces nos engañamos a nosotros mismos pensando, bueno, voy a estar un poquito aquí con esto y el resto para el Señor. No, es todo 100% con el Señor, o si no, cualquier porcentaje que estemos de parte del enemigo, ya eso está en cero con el Señor, ¿verdad? No podemos estar casados un poquitito solamente con nuestros esposos, ¿verdad? No, es 100%. Cualquier falta, cualquier falla que tengamos es una falla completa contra la unión del matrimonio. Seguimos leyendo allí entonces, ya estamos en la 256. La presencia de Dios es lo que habría de hacer que el pueblo de Dios estuviera separado de las naciones y se mantuviera así, y su presencia habría de tener necesariamente ese efecto. La presencia de Dios tendrá el mismo resultado en nuestros días, puesto que Dios no cambia. Y habíamos subrayado esas 3 últimas líneas que dicen, leámoslo juntos, por lo tanto, la pretensión de que el pueblo de Dios no está en necesidad de mantenerse separado de las naciones, equivale sencillamente a pretender que no necesita la presencia de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Sea que lo entendamos o que nos estemos engañando a nosotros mismos, la realidad es esa. Habíamos leído entonces Primera de Samuel 8, ¿verdad? El siguiente párrafo comienza diciendo, el mismo principio estaba implicado cuando el pueblo reclamó un rey. Y habíamos leído cómo, y abran sus Biblias a Primera de Samuel capítulo 8, voy a señalar allí algo. Y como vamos a leer también de Primera de Samuel, después de eso estaremos listos de una vez. Recuerden, eso va después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y luego va Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 8. Entonces ellos pidieron un rey y Dios le dijo a Samuel, no te acongojes, no te están echando a ti a un lado, es a mí que me están echando, ¿verdad? Y entonces les dijo claramente que era lo que iba a suceder con el rey. Les hizo saber todo lo que podían esperar, para que así no tuvieran ninguna ceguera en cuanto a lo que iban a hacer, sino que estuvieran claros en lo que Dios les estaba mostrando. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 8 fue donde él le dijo, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, sigamos ahora en el párrafo en la página 256, porque allí va a repetir algunos de los versículos en donde Dios les declara exactamente lo que pueden esperar del rey que están pidiendo. Les dijo, el pueblo dijo a Samuel, danos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Eso disgustó a Samuel e hirió sus sentimientos. Perdón. Pero el pueblo insistió, danos un rey que nos juzgue. El Señor dijo entonces a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también han hecho contigo. Entonces Samuel, por indicación del Señor, expuso ante el pueblo algunos de los males que resultarían de tener rey. Pero rehusaron la advertencia diciendo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Ahora, en el versículo 20 de ese mismo capítulo, versículo 20, habíamos leído que decían, ellos dijeron, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.
Recuerdan ustedes que cuando ellos salieron de Egipto, Dios, entre todas las promesas que les hizo, una de ellas fue que Él pelearía sus batallas, ¿verdad? Aquí ellos dicen, no se preocupe, Señor, en pelear nuestras batallas. El rey que vamos a tener, Él va a pelear nuestras batallas. ¿Cómo les parece? Quiero que vayamos ahora, todavía en Primera de Samuel, pero en el capítulo 17, versículo 47, para que veamos allí a un muchacho bastante joven, más o menos unos 15 a 17 años tenía en este tiempo, David. Primera de Samuel 17, 47. Y había un gran gigante, Goliat, que estaba llamando a guerra todos los días y decían, mándeme a alguien que pueda pelear conmigo. Claro, pedía que le mandaran a alguien porque sabía que nadie iba a ser de la estatura de él, tan gigante como era. Pero cuando David escuchó lo que estaba sucediendo, él dijo, ¿cómo vamos a permitir que esté hablando así de nuestro Dios? Porque enseguida pues todo era con acechanzas contra Dios, diciendo que ese Dios de ustedes no sirve, que vengan porque los voy a acabar a todos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que el niño David dijo, bueno, no era niño, era joven, el joven David dijo, cuando dijo, mándenme a mí, yo voy a ir a pelear contra él, porque Dios yo sé que nos puede salvar. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, veamos cómo es que David pensaba en cuanto a Dios y en cuanto a las batallas del pueblo de Israel. Dice, está hablando aquí al filisteo, al gigante, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra. La batalla es de él, él nos ha dicho, ¿verdad? Y que dice después, y él os entregará en nuestras manos. Y así fue como se cumplió, porque cuando David venció a Goliat simplemente con una piedrita que echó en una onda y tiró la piedra y cayó preciso en la frente del gigante. El gigante tambaleó y cayó. Cuando confiamos en Dios, no importa qué gigante esté al frente, no importa qué terribles sean las circunstancias, imposibles de superarlas, imposibles de que haya una solución humana. Al poder de Dios no hay nada que le resista. Y si es la voluntad de Dios que se haga, no importa el gigante que se presente, ¿verdad? Así mismo estaba diciendo David. Espero con gran amor en mi corazón que cada uno de nosotros, al leer y estudiar estas cosas, cuando nos encontramos con los problemas diarios, medianos, pequeños, regulares, extra largos, como sean, recordemos todas estas cosas, porque el Dios del tiempo de Samuel, el Dios del tiempo de David, el Dios de antaño que peleaba por su pueblo, es el mismo que quiere pelear nuestras batallas. No suframos y perdamos nuestra confianza en Dios por no confiarle a Él. Vamos entonces ahora sí nuevamente al libro. Sigamos en el tercer párrafo de la página 256. Entonces, en la Biblia, naciones significa paganos. El resto de este párrafo nos va a explicar cómo. La palabra hebrea que se suele traducir por naciones o pueblos es idéntica a la que se traduce en otras ocasiones por paganos. Así que cuando están hablando de que no hagan alianza con naciones, el Señor lo que les está diciendo es no hagan alianza con los paganos. ¿Por qué? Los paganos no creen en Dios. Los paganos tienen sus propios dioses paganos, dioses falsos. Seguimos leyendo. Quizá el Salmo 96:5 lo aclara al lector moderno. Dice así, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pues si los dioses de los pueblos son ídolos, quiere decir que esos son dioses paganos, así que los pueblos son paganos. Pero Jehová hizo los cielos. Aquí viene otro ejemplo. Aquí es muy evidente que pueblos significa paganos. En Salmo 21:1 leemos, y allí entonces cita otra vez el Salmo 21.
el Salmo 2, perdón, Salmo 2:1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La versión King James traduce paganos en lugar de gentes. Y si eso es paganos en inglés, pues es paganos en español también, ¿verdad? Seguimos. Es tan incongruente hablar de una nación cristiana como hablar de un pagano cristiano o de un cristiano incrédulo e infiel. Eso es una redundancia, una doble negativa. Seguimos leyendo. Nación o pueblo, tal como Dios usa el término en referencia a las naciones de esta tierra, consiste en una colectividad de paganos, en un grupo de paganos. Pues bien, lo que los judíos pedían en realidad era esto. Cuando pedían un rey, ¿qué era lo que estaban pidiendo? Decían, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas, recuerda que dijeron todas las naciones, seremos como todos los paganos. ¿Cómo les parece? Un cristiano que quiere ser igual a todos los que son no creyentes. O un hijo suyo diciendo, yo quiero ser como todos los hijos de los demás. No cabe, no entra, es incongruente, no cala. Seguimos leyendo. Eso es lo que querían, ya que todos los demás pueblos reconocían a otros dioses que no eran Jehová, y todos los pueblos de la tierra, con excepción de Israel, tenían reyes sobre ellos. La traducción de la Biblia al danés dice llanamente en 1 Samuel 8:20, seremos también como los paganos. ¿Ok? ¿Nos quedó claro entonces? Así que no es naciones, no es pueblo, la traducción debe ser paganos. Querían ser como los paganos, no como las naciones o como los pueblos, sino como los paganos. Estamos en la 257. El plan de Dios para Israel era que no fueran una nación, que no fueran paganos. Tenemos tendencia a ver lo que fueron, suponiendo que eso es lo que debieron ser. Y en ello olvidamos que de principio a fin Israel rehusó, en mayor o menor grado, andar en el consejo de Dios. Vemos al pueblo judío con jueces, funcionarios y toda la parafernalia del gobierno civil. Pero hemos de recordar que el pacto de Dios proveía algo muy diferente, que debido a su incredulidad jamás alcanzaron en su plenitud. Un momento, por favor. Okay. La siguiente sección ahora, Israel, Iglesia de Cristo. La palabra iglesia es de uso común, sin embargo, muy pocos aún de los que la utilizan saben que proviene de una voz griega que significa llamados. Y esa voz o esa palabra griega está más tarde aquí en este mismo, pero la palabra en griego es eclesia. ¿A qué le suena? En español es fácil ver que es iglesia, ¿verdad? Porque esa es la palabra que usamos en español, iglesia, y es muy parecida a eclesia. Viene del griego, porque nuestro idioma viene del griego y del latín. Por eso esas palabras son fáciles de entender porque se les oye la raíz. Muy bien. Llamados, eso significa llamados. Eclesia significa un grupo llamado, apartado, y que se aplica a Israel más que en ninguna otra institución. Israel constituía la iglesia de Dios. Habían sido llamados de Egipto. En el Antiguo Testamento se los denominaba la congregación, es decir, los que formaban la asamblea o los que se habían reunido formando el rebaño del Señor, quien era su pastor. A Dios se le conoce como el pastor de Israel. Abran sus Biblias y cuando ustedes leen el capítulo, de paso, esto es un extra. Cuando leen ustedes el capítulo o lo repasan y ven todos esos versículos que ponen allí en paréntesis, vayan a sus Biblias, léanlos, porque así hacen la conexión entre una y otra y se va aclarando mejor lo que se está estudiando, ¿ok? Bueno, vamos a hacer así con estos textos que vienen aquí. Salmo 81.
Estamos viendo de que a Dios se le conoce como el pastor de Israel. 81, Salmo 81. Dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Así que dice, oye, como la persona está clamando a Dios y le dice, oh pastor de Israel, escucha. Como el pastor de un rebaño, ¿verdad? Que por cierto, ese es el que viene ahora. Lea también el Salmo 23:1. Yo sé que hay muchos de nosotros que no sabemos ese salmo de memoria, se llama el Salmo del Pastor. Así que vamos a leer el versículo 1 de allí. Es más, vamos a leerlo todo para que se vea cómo el pastor cuida de sus ovejas, cómo lo hace y cómo la oveja puede confiar en el pastor. Dice, Jehová es mi pastor y nada me nada me faltará. Amén. en lugares de delicados pastos me hará yacer, o sea que me va a dar donde pueda acostarme, Descanso. en delicados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y sabe por qué dice así de aguas de reposo? Porque las ovejas no pueden beber agua así de un río que va rodando. El agua tiene que estar tranquila para que ellas puedan beber. Eso es un dato extra que nos ayuda a entender la clase de cuidado que Dios tiene con sus hijos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí estábamos hablando de los problemas, ¿verdad? Los gigantes que se nos aparecen en nuestras vidas. ¿Qué dice? La ovejita no teme mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros somos las ovejas de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que estar todos, no podemos dormir de noche porque quién sabe qué va a venir. No, el pastor nos está cuidando. Seguimos leyendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Llevaba el pastor una vara y un callado, o sea, un bastón que daba así una vuelta en la punta. Eso no era para pegarles, era para sacarlas cuando caían en un hueco o para apartarlas de algún peligro, en vez de tener que correr hasta allá, con la varita le hacía y ya la traía. Seguimos leyendo. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque haya lobos, rapaces y leones alrededor mío, tú me vas a cuidar mientras que yo como. Presentas lo que tengo que comer. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, sí, por la eternidad, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Podemos cada uno de nosotros decir, Jehová es mi pastor? No solamente decirlo, sino creerlo, vivirlo. Él quiere que nosotros lo entendamos de esa manera. Sigo leyendo, entonces estamos en ese mismo párrafo. De igual forma, en tiempos del Nuevo Testamento, se conocería a la iglesia como el rebaño del Señor. Vamos a la segunda parte de la Biblia o Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Se estaba refiriendo a los creyentes en el Señor y los llama el rebaño del Señor, ¿verdad? Perdón. Volvemos a leer entonces en el libro y dice, Esteban en su discurso ante el Sanedrín se refirió a Israel como a la iglesia en el desierto. Iglesia que quiere decir llamados, ¿verdad? Es en Hechos 7:38 literalmente eclesia, que esa es la palabra en griego, la misma palabra que encontramos en Mateo 18,
17. No hay más que una iglesia, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver eso en Efesios 1. Sigan adelante, como quien va hacia Apocalipsis, sigan hasta Efesios, después de Primera y Segunda de Corintios, luego va Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios 1, 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Y cual aquella superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Por cierto que en otros lugares, en el Nuevo Testamento, dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Okay? Así que esa es la ilustración que usa para que entendamos cuánto dependemos de Él. ¿Cuánto depende el cuerpo de nuestra cabeza? ¿Lo podemos separar? No, ¿verdad? El cuerpo no puede hacer nada sin la cabeza. Muy bien, seguimos leyendo. Y no hay más que un cuerpo. Oh, Efesios 4:4 en el mismo libro. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ok? Continuamos en el libro otra vez. Esa única iglesia está compuesta por aquellos que dan oído y no solamente oyen, sino que más siguen a la voz de Cristo, ya que Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso viene de Juan 10:27. Aquella iglesia en el desierto era, por lo tanto, idéntica a la verdadera iglesia de Cristo en cualquier época. Así lo demuestra Hebreos 3, 2 a 6. Vamos a Hebreos. Sigan para adelante como si fueran para Apocalipsis. Pasan Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, son cartas pequeñitas, epístolas pequeñitas, y llegan a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 2 al 6. Hebreos 3, 2 al 6. Y dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, está hablando de Cristo, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Seguimos leyendo hasta el 6. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Mientras sigamos creyendo y siguiendo lo que el Señor nos muestra, la luz que nos da, la verdad que nos presenta, somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Somos la iglesia verdadera de Cristo. Seguimos leyendo, estamos en la última línea de la 257. Al leer el texto, recuerda que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:15. El texto dice que Cristo fue fiel
en la casa de Dios, tal como lo fue Moisés. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios y Cristo como hijo fue fiel en esa misma casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús fue llamado a salir de Egipto, como está escrito. De Egipto llamé a mi hijo. Eso está en Mateo 2:15. Esto sucedió cuando el rey Herodes, ¿recuerdan? El rey Herodes, como vinieron los reyes magos y le preguntaron al rey que dónde estaba el niño rey que había nacido, ellos querían adorarlo. Él mandó llamar a los sacerdotes a preguntarles qué era esto. Y cuando le dijeron que en la Biblia decía que el rey iba a nacer en Belén, entonces Herodes les dijo a los reyes magos, vayan, búsquenlo. Y lo adoran. Y cuando terminen, vienen y me avisan para yo ir a adorarlo también. Era una mentira, una falsedad. Dios les habló a los reyes y les dijo, no se devuelvan por el mismo camino, porque Herodes no está buscando ayudar al niño. A razón de eso, él entonces mandó a los ejércitos a que fueran al pueblo de Belén. Después de un tiempo dijo, oye, que ellos no volvieron a pasar por aquí, eso no van a venir. Entonces, calculando que más o menos sería unos 2 años desde que ese niño había nacido, mandó a los reyes a las fuerzas de su ejército a que mataran a los niños, todos los niños varones menores de 2 años. Entonces, ahí fue cuando el ángel se le presentó a José en sueño y le dijo, toma a la madre y al niño y llévatelos a Egipto. Y así fue que entonces Jesús estuvo ya en Egipto, pequeñito, hasta que el ángel volvió a aparecerle a José y le dijo, ahora se pueden regresar otra vez, porque ya el Herodes que quería matar al niño ya no está vigente. Seguimos leyendo. Jesús fue llamado a salir de Egipto, como está escrito, de Egipto llamé a mi hijo, en Mateo 2:15. Él era la cabeza y dirigente. Note ahí las palabras cabeza y dirigente están con mayúscula, porque se está refiriendo a Cristo como cabeza y dirigente de la hueste que salió con Moisés. Vamos a 1 Corintios 10. Devuélvanse un poquito hasta 1 Corintios, ya así buscando estos versículos, se van volviendo más diestros también. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, del 1 dice allí al 10, pero vamos a ir hasta el 11. 1 Corintios 10, 1 al 11. Espero que ya todos lo tengan, podemos comenzar a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres también estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron de la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, o sea, murieron en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, o sea, lo probaron, lo pusieron a prueba. Y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Ahora viene el versículo 11, por el cual quería que lo agregáramos. Y estas cosas les acontecieron en figura o por un ejemplo, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han pasado. Es más, leamos el versículo 12 también. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque cuando pensamos, no, sí, ya yo estoy bien, Señor, ya yo sé cómo hacer esto. Ahí es cuando el enemigo sabe, está facilito de hacerlo caer porque está pensando y creyendo en su propia fuerza. No teniendo confianza en la carne, es uno de los versículos que repetimos, ¿verdad? Así que no hagamos como hicieron ellos en muchas ocasiones. Todas esas historias están allí para que nosotros las entendamos y no caigamos en los mismos problemas. Volvemos al libro entonces, en la página 258. Cristo y Moisés, por lo tanto, estuvieron en compañía y comunión, y todo el que participe de Cristo ha de reconocer en Moisés a un hermano en el Señor. Esos hechos son de la mayor importancia, puesto que al estudiar el plan de Dios para Israel, comprendemos cuál es el verdadero modelo para la iglesia de Dios en todo tiempo y hasta el fin. Dios no tiene cambiaduras, ¿verdad? No podemos evocar, por favor, háganle un círculo de ahí para adelante al resto de ese pasaje o pongan, subrayenlo o como sea, pero muy importante la comparación que va a hacer aquí ahora. No podemos evocar indiscriminadamente lo que hizo Israel como un modelo de lo que debiéramos hacer, dado que Israel se rebeló contra Dios en repetidas ocasiones. Entonces decimos, bueno, como Dios estaba guiando a Israel, Israel murmuró, entonces está bien que nosotros murmuremos también, porque Dios los estaba guiando. No, ellos no estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. No hagamos lo que ellos hicieron simplemente porque ellos estaban bajo el gobierno o la guía de Dios. Ellos estaban haciendo mal. Seguimos leyendo. Dado que Israel se rebeló contra Dios en repetidas ocasiones y su historia es más que un relato de apostasía de fe. Pero podemos y debemos estudiar las promesas y reprensiones que Dios les hizo, puesto que lo que Dios tenía para ellos es aquello que también tiene para nosotros. Leamos un párrafo más, es un párrafo grandote, vamos a ver hasta dónde llegamos. El pueblo de Israel, esta es la sección ahora, la iglesia, el reino. Quiero recordarles también que hace unas 2 semanas les había pedido como tarea que leyeran Primera de Reyes capítulo 17, la historia de Naamán y el siervo de Eliseo, ¿verdad? Estudiamos a Naamán, pero no terminamos la parte del siervo de Eliseo. Giesi se llamaba. Quiero recordarles por si acaso hay alguno que todavía no la haya leído, que recuerden de leerla. Bueno, la sección La Iglesia, el Reino. El pueblo de Israel constituía un reino desde el principio, siglos antes de que Saúl, el cual fue el primer rey, fuera elegido sobre ellos, ya que la iglesia de Dios es su reino y los que la forman son sus hijos. La familia de Dios es la ciudadanía de Israel. Efesios 2, 19 y 12 lo dice. Cristo junto al Padre se sienta en el trono de la gracia y la verdadera iglesia lo reconoce a Él y solo a Él. No podemos estar, vamos a creer en este y vamos a creer en el otro también. No. A Él como Señor. El apóstol Juan, escribiendo a la iglesia, se incluye como vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesucristo. Esto está en Apocalipsis 1:9. Cristo afirmó de sí mismo que era rey, el rey de los judíos, en Mateo 27:11. Vamos a buscar Mateo 27:11. Ya saben dónde está Mateo, ¿verdad? Mateo 27:11, estamos allí donde el tiempo en que llevaron a Cristo a corte, ¿verdad? Antes de sentenciarlo a muerte.
Mateo 27:11 dice, y Jesús estuvo delante del presidente. Y el presidente le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. O sea que estás en lo correcto. Y recibió homenaje como rey de Israel, dice en el libro. Vamos a Juan 1:49. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 1:49. Aunque aquí leemos varios de los versículos, como les dije hace un rato, cuando ustedes repasen, léanlos todos, los que hayamos leído y los que no hayamos leído también. Juan 1:49. Respondió Natanael y díjole, ¿por qué? Perdón, no estoy en el correcto. Sí, Juan 1:49, ok. ¿De dónde? Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Así que lo confesó de las dos formas, tanto Hijo de Dios como Rey de Israel también. Pero si bien declaró ser rey, Jesús afirmó, mi reino no es, no. Pónganle un círculo al no para que nos demos cuenta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. De igual manera, en que el reino de Cristo no es de este mundo, así también su iglesia, su cuerpo, ¿verdad? Porque Él es la cabeza, las personas que ha escogido y llamado del mundo, no han de formar parte del mundo, aunque estén en él. Vamos a dejar hasta allí, pero vamos a leer un versículo más que va junto con esa frase que dice, aunque estén en él. Vamos a Juan 17, estamos en el mismo libro, Juan 17. Vamos a encontrar a Cristo orando por nosotros. Juan capítulo 17, la oración de Cristo por sus discípulos y por todos los que serían discípulos de Él más tarde después de escuchar todo el Evangelio. Somos ustedes y yo. Juan 17, del 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra. Cristo está hablando y está orando a su Padre y por eso le dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que Él dice, no tienen que irse a una cueva por allá a vivir lejos del resto del mundo, no, de la población, no. Pero no formen parte de la forma en que el resto del mundo piensa, actúa, reverencia, adora, cree, no. Los seguidores de Cristo siguen solamente su palabra, ¿verdad? Así que esa es la iglesia de Dios. Ese es el reino de Dios. Todos los que la componen son sus seguidores. Un solo rey, un solo Dios, una sola cabeza para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, volveremos allí a este punto la próxima semana. Márquenlo. Y ahora les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Y les invito a que por favor se queden después. Tenemos algo muy interesante para compartir. Arrodillémonos para la oración entonces. Amante Padre Celestial, cuánto agradecemos que tú te tomas el tiempo y todo el trabajo y buscando la forma de comunicarte con nosotros para que nosotros entendamos lo que quieres decirnos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque está llena de luz, de verdad, solamente de verdad. Y ayúdanos para que la entendamos, y cuando la entendamos, la creamos. Quiere decir que la seguiremos también, Señor. Que no haya en nosotros ninguna duda, ni que querramos dejarlo para después, sino que simplemente te sigamos, así como las ovejas siguen al pastor. Gracias por ser nuestro pastor, por ser tan fiel, bondadoso, cariñoso, por proveer todo lo que necesitamos. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén.